Este libro es un viejo sueño, el sueño de un pueblo, el panameño, de un apellido humilde, los Espadafora, y finalmente de este ser humano que ahora les habla. Se impone entonces agradecer, y quizás, perdónenme, sea un largo agradecimiento. En primer lugar y sobre todas las cosas, a Jesucristo, mi Señor y Salvador, por urdir ese plan divino que me trajo a Panamá y que, como muchos aquí saben, nos ha dado muestra de que su mano poderosa ha estado bendiciendo desde el mismo inicio todo el proceso de investigación para la escritura de Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria que llueva sobre mi vida personal y profesional a través de este libro. Quiero agradecer también a la licenciada María Magela Brenes y a la doctora Rosa María Brito, quienes han permitido y aún más asumido como propia esta presentación. Un especial agradecimiento se impone también para Bliseida Bloise, Xiomara Silgado y otros colegas de la editorial Santillana en sus divisiones Panamá y Costa Rica, sin cuyos esfuerzos sostenidos no estaríamos aquí presentando este libro. A ti, querida Bliseida, te deseo que recibas todo el apoyo que merece tu profesionalidad y tu entusiasmo para que puedas conseguir tu sueño de que Santillana Panamá sea un nombre de referencia a nivel internacional. También, como es obvio, quiero agradecer a todos los que durante el periodo de investigación me concedieron entrevistas, facilitaron documentos, fotos y otros materiales y me pusieron en contacto con otras personas sin las cuales tampoco hubiera podido escribir este libro. Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre, esta obra que aquí ven, también es obra de ustedes. Mis agradecimientos especiales comienzan, aunque no se encuentran aquí, con Ariane Bejarano, costarricense, quien acompañó a Hugo en sus últimos años de vida. Sus testimonios y contribución, junto a las anécdotas de su madre Elfrida y su hermana Constanza, fueron vitales para gran parte de las historias que leerán ustedes en estas páginas. Obviamente, también quiero agradecer a las familias Espadafora Mejía y Espadafora Franco. Gracias, doctor Winston, por la cortesía de concederme aquella rica y esclarecedora entrevista, a pesar de su cargadísima agenda por aquellos días. Espero poder agradecer mañana, personalmente, a su hermana Laura, la también importante contribución que obtuve gracias a sus testimonios. Gracias, querida María Elena, por tu valiosísimo aporte. Te pido le transmitas a tu hijo Hugo mi más sincero agradecimiento, porque sin su aporte este libro estaría sentimentalmente incompleto. Un agradecimiento muy particular quiero darte a ti, mi querida Friki, por el cariño, el apoyo que me has brindado desde aquella nuestra primera entrevista. Aunque a nadie lo he dicho antes, quiero decirte que uno de los motores que me impulsó durante el proceso de investigación y escritura de esta obra sobre tu padre fue un sueño que puso Cristo en mi corazón: reconstruir para ti el padre al que mucho extrañaste durante años, revivirlo para ti, sobre todo en aquellos espacios de su vida que no pudo compartir contigo. Espero haberlo conseguido. También, aunque sé bien que me han dicho muchas veces que no han hecho esto buscando ningún mérito o resonancia personal, profesional ni política, debo decir que este libro no existiría sin la pasión, el esfuerzo diario durante años y el empeño en que se hiciera de una vez justicia a Hugo Espadafora, con el que ustedes se entregaron a este proyecto, queridas Alida, Carmenza, Rita, Estelita, querido Guido. Este libro le debe mucho a tu serenidad y sabiduría, querida Alida, a tu explosividad y pasión, querida Carmenza, a tu resiedumbre ética y tu alma sensible, querida Rita, pero sobre todo a ese amor genuino y profundo por Hugo
que, como yo pude comprobar, se multiplica cada día de un modo casi mítico entre ustedes. Finalmente, quiero mencionar a quien considero el ángel gestor, ángel guardián y ángel consumador de esta obra, doña Estela Mejía de Espadafora. En Chitré, cuando me llevaste a visitar la tumba donde yacen unidos en la eternidad Hugo y tu inolvidable compañero de vida, don Melo Espadafora, te prometí que alguna vez, pronto, llevaríamos allí y les enseñaríamos este libro. Sé que es una deuda que tienes en tu corazón con esos dos grandes panameños. Espero mañana poder hacerlo. Panamá te debe, querida Estela, este primer e importantísimo paso en el rescate de la memoria de Hugo Espadafora. Gracias te doy por implicarme en este histórico proyecto y sobre todo por confiar en mí desde nuestro primer encuentro. Ya que no pudiste estar aquí por razones de salud, te enviamos desde Panamá a Chitré este aplauso. Reconstruir la vida del doctor Hugo Espadafora Franco ha sido uno de los mayores retos de mi carrera literaria, como escritor y como periodista. Y ha sido un reto porque alrededor de su figura aún hoy existen oscuras lagunas de desinformación, tergiversación y conveniente ocultamiento provenientes de esas fuerzas siniestras que sobrevivieron a la dictadura de Manuel Antonio Noriega, o de intereses sucios surgidos justamente en tiempos de esa dictadura y que lamentablemente veo hoy reproducirse en lo que sin dudas es un descomunal peligro para la democracia panameña. A esas fuerzas siniestras no les conviene que el pueblo panameño y el mundo por extensión conozcan a fondo dos verdades inobjetables. La primera, la persistencia de un pensamiento dictatorial camuflado bajo el disfraz de supuesta democracia en sectores muy estratégicos de la vida social, política y militar en Panamá. Y la segunda, que el médico y guerrillero Hugo Espadafora, a pesar de haber vivido apenas 45 años, es uno de los nombres que dignificarán eternamente la historia de Panamá, Centroamérica y América Latina, y sobre todo que en su pensamiento, en su humanismo y en su legado de vida se encuentran muchas de las claves que podrían traer a este país la verdadera unidad nacional en la lucha por ese país mejor para todos, por igual, con el que todos los panameños sueñan. Descubrí justo en el mismo comienzo del proceso investigativo es que en la mayoría de los sitios públicos responsabilizados con la conservación de la memoria histórica del país apenas existen datos sobre el doctor Espadafora, y en varios casos esos datos son superficiales, tergiversados o cuidadosamente dosificados. Y esto me preocupa profundamente, porque no hay que ser un estudioso profundo en la historia de Panamá para darse cuenta de que en el siglo XX existieron solo 4 panameños cuyas vidas cambiaron totalmente la historia del país en diferentes épocas: el doctor Belisario Porras, el doctor Arnulfo Arias Madrid, el general Omar Torrijos y el doctor Hugo Espadafora. Fue alarmante para mí que historiadores de Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, México y Cuba, especializados en Centroamérica, me confirmaran que era casi imposible encontrar en Panamá información confiable sobre la vida del doctor Espadafora, la Coordinadora Civilista Nacional, y un periodo tan convulso como la invasión de Estados Unidos en 1989, por solo citar 3 elementos en los cuales el asesinato de Espadafora se considera un detonador. Como también resultó muy chocante comprobar que en Costa Rica y Nicaragua la memoria del doctor Espadafora se conserva mucho más viva a nivel popular e institucional que en Panamá, quizás como confirmación de esa máxima bíblica de que nadie es profeta en su tierra. En Panamá tuve que lidiar mucho con la manipulación de documentos y la exageración a favor o en contra de la presencia de ciertas figuras políticas en diferentes sucesos históricos, así como una irresponsable priorización en la prensa
del sensacionalismo del suceso, dejando en un último plano la veracidad del mismo, para no hablar del entendible posicionamiento ideológico del órgano de prensa, del cual depende mucho, como se sabe, la visión y objetividad que se ofrece el tema en sí. Me vi forzado, ante esas circunstancias, a establecer un férreo patrón de verificación y ratificación por múltiples vías de todos los datos que me ofrecieron las fuentes entrevistadas cara a cara en Panamá, Costa Rica, Italia y Washington, o por otras vías en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Houston, Chicago, Miami y La Habana. Patrón en el cual incluí también el inmenso volumen de información que recibí de la familia Espadafora, puesto que desde el primer momento manifesté mi intención de escribir una biografía autorizada imparcial en la cual se impusiera la verdad de los hechos por sí mismo y no una u otra visión negativa o positiva sobre la vida y accionar político y social del doctor Espadafora. Por suerte, aunque en Panamá esa información es limitada y generalmente parcializada, el entorno de los sucesos históricos fundamentales en los cuales el doctor Espadafora tuvo protagonismo, la guerra en África, las guerras en Centroamérica, el narcotráfico latinoamericano vía Panamá, el ya conocido caso Irán-Contras, la invasión del ejército norteamericano, el juicio contra Manuel Antonio Noriega, etc., han sido ampliamente documentados por serios historiadores y periodistas, bibliografía que resultó vital para encauzar este libro, utilizándolos conjuntamente con la documentación que pude obtener en la Biblioteca del Congreso en Washington y en varias universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa, en las cuales existen amplios estudios y bibliografía activa y pasiva sobre esos temas. Durante estos días, sobre mí ha caído un verdadero huracán de entrevistas. En todas ellas siempre se repetía una pregunta: ¿quién es para mí Hugo Espadafora? Y siempre he respondido: ante todo, uno de los grandes humanistas del siglo XX latinoamericano. Contrariamente a la imagen que de él han divulgado solo quienes miran solo la superficie de su vida, era un hombre que odiaba la guerra, lo pudieron ver, y que se lanzó a ella porque eran tiempos en los cuales la democracia era una utopía en esta parte del mundo, lo que hacía predominante el pensamiento de la necesidad de la guerra como única alternativa ante los desmanes del imperialismo yanqui y de sus títeres militares o pseudo-democráticos en la región. Hugo, y basta mirar sus libros, sus miles de publicaciones en la prensa panameña y de varios países, sus escritos inéditos, era por igual pensador y guerrillero. Otra de las preguntas es si la figura de Hugo, por sus coincidencias como médico y guerrillero, podría compararse al Che Guevara. Pensar así, lo siento, es un enorme disparate. El Che Guevara, a pesar del mito que la izquierda internacional ha difundido, dejó evidencias claras de ser un aventurero, un amante de la guerra, un hombre violento y defensor de la violencia irracional como método de lucha revolucionaria. También, como ya se ha demostrado, aceptó públicamente y con orgullo su responsabilidad en los fusilamientos de cientos de opositores cubanos en los años iniciales de la revolución. Un ejemplo: en abril de 1967, en su mensaje a la Tricontinental, el Che escribió que un verdadero revolucionario debía tener, cito las palabras del Che, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Mucho antes, en carta a su novia Chichina Ferreira, comentó el Che: siento que mis orificios nasales se dilatan al saborear el amargo olor de la pólvora y la sangre del enemigo. Y en una carta a su esposa, el 28 de enero de 1957, es decir, cuando luchaba en la Sierra Maestra, 2 años antes del triunfo de la revolución, escribió: estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Cualquiera que conozca, incluso mínimamente, la historia y personalidad de Hugo Espadafora,
se negará a establecer una comparación tan absurda. Pero Hugo no era un santo, como no lo es ninguno de los aquí presentes, ni nadie que haya puesto sus pies en este mundo. Era un hombre que cargaba por igual como cualquier otro con sus virtudes y sus defectos, sus luces y sus sombras. Y justamente es eso lo que lo engrandece, apoyado en una sólida y a veces ciega fe en los principios que le enseñaron sus padres y en la resiedumbre humana, intelectual y ética de su maestro, amigo y compañero de luchas, Amílcar Cabral, el hombre imperfecto, todos lo somos, repito, que había en Hugo. Ese hombre imperfecto que había en Hugo permitió que emergiera el héroe, el ser especial, el individuo iluminado que puede haber en cada uno de nosotros. De ese hombre se habla en este libro. No me han interesado jamás las estatuas de mármol o bronce. Son cosas muertas. Una estatua es un pretexto vacío que la especie humana crea para hacerse creer que ha pagado su deuda moral con algún otro miembro destacado de su especie. Y bien sabemos ya que incluso quienes más amamos la historia y la memoria de un país, pasamos miles de veces junto a esas estatuas que siguen allí, aparentemente en la eternidad, pero realmente ya no existen. Aquí encontrarán anécdotas de vida donde Hugo ama y es amado, ríe y llora, donde tiene miedos y dudas, donde acierta y donde se equivoca, en fin, donde se muestra desnudo en su más humana y diversa complejidad. Aunque soy un gran amante de la historia y uno de mis géneros preferidos como lectura es la biografía, desde el inicio supe que no debía escribir una biografía clásica, por dos razones. La primera, que Hugo Espadafora era un hombre con una vida tan rica, convulsa y apasionante que parecía haberse escapado de una novela. Y la segunda, porque me ha parecido más interesante revivir a Hugo a través de las anécdotas de su vida y hacerlo precisamente mediante esas anécdotas que pude confirmar totalmente por vías diversas. De ahí que esta sea una biografía novelada sobre la vida, sueños, muerte, legado y presencia de ese héroe que habitó siempre bajo la piel del hombre que fue Hugo Espadafora. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por venir.
por